Quiero decirle algo que creo que viene de parte de Dios. Entonces estábamos ahorita en este final. Dios puso trajo a mi pensamiento esta frase. Yo ya cumplí. Ahora, ¿vas a cumplir tú? Porque ¿cuántos hemos sentido la presencia de Dios? Y sabe que cuando estamos en la presencia de Dios, cualquier dolor, cualquier situación difícil, créame, se va. Porque Él llena todo. Entonces Él ya cumplió. Ahora Él espera que nosotros cumplamos. Ahora, quiero ocupar una figura. ¿A cuántos niños les gustan las inyecciones? Levanten la mano a todos los niños que les gusten las inyecciones. Para de una vez pasar a picarlos ahorita. Ay, Tami es muy valiente siempre. ¿A ninguno de los niños les gustan las inyecciones? ¿Quién de los adultos le tiene fobia a las inyecciones? No levante su mano porque vaya. Bueno, ahora, aquí sí apóyeme porque esto sí es bueno. ¿Cuántas personas, hombres o mujeres, saben inyectar? Gracias. ¿Quién lo hizo así sin haber estudiado, sin haber agarrado la naranja y haber practicado? ¿Quién lo hizo sin haber agarrado el globo y haberlo pinchado? ¿Alguien? Que de repente ha dicho, no, ahí se va y le he hecho una bolota ahí, una fibrosis ahí, que después tuvieron que meterle bisturí para sacarle todo lo que se había. ¿Verdad que no? Yo creo que la mayoría tuvieron que ir practicando, sobre todo eso. Aquí veo a mi hermano Miguelito Rivera, veo al Mike. No sé si de momento en la profesión de la carpintería llegaron y de momento dijeron, esto es fácil, y midieron y cortaron y nunca se equivocaron. O tuvieron que ser enseñados. Todos los que hacemos algo tuvimos que ser enseñados. No sé, René, si de repente dijiste, yo aquí voy a agarrar el torno, lo que sea ahí, y vamos a ver qué sale. ¿Verdad que no? Todos tuvimos que ser enseñados. Niños, porque por eso los detuve. Porque a veces piensan que esto no es para los grandes, no, para ustedes. El que hoy bajen es porque Dios espera algo de ustedes y se los van a enseñar sus maestros a su edad. Pero lo que la clase de hoy quiere es eso, es ir practicando. Dice el Señor, te falta todavía, así es que practica esto. Sí, Señor, hay que hacerlo. Porque hoy la oración nos llevó a la misericordia, sí, pero a demostrar nuestro amor bajo la obediencia que tenemos hacia Dios. Así es que lo que Dios les hable hoy, niños, a través de sus maestros, no es una clase, no bajan para entretenerlos, bajan porque Dios quiere que aprendan. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Entonces, no es para entretenerlos, no es para que dejen escuchar la palabra a sus papás, no, es porque Dios tiene también algo para ustedes y a su edad los está formando. Entonces, así con esas ganas de que tienen de aprender, vayan bajando, por favor, con sus maestros, que los maestros también vayan pidiéndole al Espíritu de Dios. Yo le agradezco a Dios que Dios levanta un grupo de maestros, o está levantando un grupo de maestros precioso. Y eso es bueno, mis amados hermanos. Bueno, pues mientras ellos bajan, ¿verdad? Mientras ellos bajan, vamos a tomarnos este tiempecito para que usted salude ahí a la persona que está a su lado. Oiga, me da mucho gusto. Mire, todo lo van haciendo ya conforme a su dueño. Conforme al dueño ya lo van haciendo.
Gracias a Dios por estas botellitas de agua. Como ya no necesitamos tanta agua, entonces todo conforme a su dueño. Bueno, gracias a Dios. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Yo he disfrutado la presencia de Dios de una manera, hermosa. Le confieso algo, cada vez que preparo el sermón para este día, yo preparo y digo, vamos a llegar hasta acá, pero la verdad es que no sé hasta dónde Dios nos quiera dirigir. Lo que quiero es que Dios nos hable el día de hoy y que nos lleve a algo que Él quiere hacer en mí y en usted, en cada uno de nosotros. No sé si usted se ha percatado cómo Dios ha ido puliendo su iglesia, cómo Dios ha ido tratando en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir, pero que por algo Dios nos puso aquí para hacer luz. Recuerde que no podemos ser llenos del Espíritu si no somos luz. Así es que estamos ahí, una vida llena del Espíritu. Padre, que tu palabra hable a nuestra vida el día de hoy y que nos muestre lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a observar el día de hoy, hablando de la llenura del Espíritu, vamos a observar el significado de ser llenos. El significado de ser llenos. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Vamos a observar ahí algunas cosas y para esto, bueno, pues vamos a recordar ahí donde nos estamos basando, Efesios capítulo 5, versículo número 18, en donde de alguna manera hemos leído, no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Y esa última parte, más bien, dice ahí, sean llenos del Espíritu, ¿verdad? Más bien sean llenos del Espíritu, sean llenos. Hay algunas, la materia de español abarca muchas cosas y a veces uno no entiende, ¿no? Qué importante es una materia como esta hasta que se enfrenta a estudiar la palabra y ver que aún para la palabra este tipo de materias es muy importante. Entonces, sean llenos, ¿verdad? Nos habla de un imperativo. Es un imperativo. ¿Y qué es un imperativo? Diga conmigo, una orden. ¿Qué es un imperativo? Allá en casa, repítalo. ¿Qué es un imperativo en casa? Perfecto, muy bien, sé que lo repitió ahí en casa. Una orden, es un imperativo. No es si quieres, no es si te parece. Ahora, cuando el apóstol Pablo está escribiendo ya aquí a los Efesios, vuelvo a repetir, ya les dejó en claro que les está escribiendo a los que están en la luz. Y cuando estamos en la luz es porque estamos en Cristo. Déjame decir una cosa, la luz no solamente es una palabra, la luz es una persona. A través de la palabra podemos entender que la luz es una persona. Así como la verdad es una persona que es Cristo, así también la luz es una persona que es Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo, entonces es una persona. Entonces, cuando estamos en la luz es porque Cristo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Entonces tenemos que caminar y saber que ser llenos es un imperativo, es una orden. Entonces estamos en el significado de ser llenos. Observe lo que le voy a decir, por favor. La traducción literal de esta frase, sean llenos del Espíritu, es estén siendo llenos todo el tiempo. ¿Ya lo apuntó? ¿Cuál es el significado? Estén siendo llenos todo el tiempo. ¿Lo puedes repetir conmigo? ¿Cómo dice? Estén siendo llenos todo el tiempo. A eso se refiere. Sean llenos. Ahora, a mí me encanta cómo Dios prepara todas las cosas. Y me encanta por lo siguiente. Porque no está hablando en un tiempo pasado. Hay gente que vivimos del pasado, cuando yo servía. Por ejemplo, yo podría recordar el día que tuve un encuentro con el Señor de una manera hermosa y la primera vez que Dios me permitió hablar en lenguas.
fue en una escuela bíblica de vacaciones. Hace, iba a decir miles de años, pero no es tanto. Pero hace años atrás, no fue aquí en Betel, fue en Betania cuando asistíamos. Y fue la primera vez que Dios llenó mi vida con su Espíritu Santo. Y fue una situación algo hermosísima lo que Dios me permitió tener en esa experiencia con el Espíritu de Dios. Pero yo no puedo vivir de recordar cuando yo fui lleno. Cuando de alguna manera, es que antes yo servía, pastor. Yo tocaba, yo dirigía. Yo enseñaba, pero bonitos esos tiempos, porque en esos tiempos yo estaba lleno. No está hablando de tu pasado, está en un tiempo presente. Porque la mayoría nos gusta vivir del pasado, no, del presente. Sean llenos. ¿Cuándo? Como dijera el hermano Fox, hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y mañana? ¿Y pasado? ¿Y pasado? ¿Cuándo tenemos que estar llenos? Estén siendo llenos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo debemos vivir llenos del Espíritu de Dios. Porque hay algo que no es Espíritu de Dios. Pero tenemos que vivir llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, como usted sabe, esta palabra llenos, hay en el griego diferentes palabras semejantes, pero con alguna situación que van dirigidos o enfocados hacia algún aspecto. Pero aquí esta palabra es pleró, ¿verdad? Pleró, doble O, pleró. Y pleró es más, óigalo, es más que llegar hasta el tope, porque a veces entendemos eso, ¿no? Llenos es, llega al tope y ya no. Pleró es más que llegar hasta el tope. Es como cuando vertimos agua en un vaso, ¿verdad? Un recipiente, la vertimos y bueno, llega a un nivel para que no se derrame. Es más que eso. Estar llenos es más que eso, porque es estar siendo llenos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el momento. Y yo quiero ocupar 3 direcciones que el apóstol Pablo pensó cuando escribió esta palabra, pleró. Pleró del Espíritu Santo. Estén siendo llenos todo el tiempo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. Estén siendo llenos todo el tiempo. La primera tiene que ver con el viento, que de alguna manera lo podemos ejemplificar. No sé si algún día usted ha viajado o ha visto en algún documental o alguna vez ha ido. Parece que hace unos días atrás estaba escuchando que esta clase de barcos veleros, sí he escuchado, ¿verdad? Los barcos veleros, parece que hay en algunos lugares donde uno los puede alquilar para poder ir, para poder viajar. Pero el barco velero se distingue porque es, para que él no hay un motor como una lancha, sino todo es a través de ¿qué? Del viento. Por eso es un barco velero. Tienen que levantar las velas, tienen que ponerlas de diferente manera, tienen que moverlas de diferente forma para que el soplo del viento llene esa vela y entonces esa vela pueda avanzar. Esa es la dirección, o esa es la primera dirección que el apóstol Pablo está pensando, ¿verdad? El viento que llenaba las velas de un barco para que pudiera avanzar en el agua. Entonces, ocupando este ejemplo,
ocupando este ejemplo, podemos decir que nuestra vida, que está siendo llena todo el tiempo, significa que podemos movernos y avanzar en nuestra vida cristiana diariamente, no cada vez que hay servicio. No, ¿cuánto? Diario. Entonces, diariamente podemos avanzar en nuestra vida cristiana tomando el control, el mismo Espíritu de Dios, tomando el control, el Espíritu de Dios de nuestra vida para dirigirnos hacia el rumbo que Él quiere. Y mire, hay un pasaje que yo platicaba con mi esposa, muy conocido por nosotros. Nos van a proyectar, segunda de Pedro 1:21. Ahí está. ¿Quién no conoce este pasaje? Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, hablando de lo que está escrito en la palabra. Entonces, la profecía, todo lo que se ha escrito no fue por voluntad humana, aunque participaron más de 40 escritores humanos, pero no fue por el pensamiento de ellos. Dice, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios. ¿Hablaron de parte de quién? De Dios. Lea conmigo esa última parte. Siendo inspirados por el Espíritu. Ahora, esa palabra, inspirados, tiene que ver con lo que nos han enseñado. Soplo. Pero al estar estudiando este versículo, esta parte inspirados tiene que ver con el ejemplo que yo les acabo de poner del barco velero. O sea, siendo llevados por. Así como el viento sopla y lleva hacia alguna dirección, así estos hombres fueron llevados. Y así nosotros tenemos que ser llevados. Mire, algo interesante. Usted puede entender que la Escritura, podemos ver experiencia de algunos escritores y que están narrando lo que vivieron, lo que experimentaron. Otros escritores les fue revelada. Otros profetas les fue revelado el ministerio de Jesucristo. Isaías es uno de ellos. Ezequiel nos habla juntamente con Daniel de cosas que todavía no se cumplen, pero que están por cumplirse y que parecería que faltaría mucho tiempo. Sin embargo, hoy vemos más palpable lo que un día profetizaron, porque no hablaron por ellos mismos, sino fueron llevados por el Espíritu para declarar y para escribir lo necesario. Ahora, me recordaba algo, Betsy, muy cierto que escribió el apóstol Juan. Si todas las cosas se escribieran, hermano, una biblioteca completa, libros y libros y libros, pero nada más escribieron las que se creyeron convenientes para nuestra edificación. ¿Me estoy explicando? Entonces, así como nosotros tenemos nuestra historia de México, ¿verdad? Como tenemos nuestra historia de México y hay libros que nos relatan desde la conquista X, Y y Z, el pueblo judío también tiene sus libros. No sé si usted se percató que ahora que estuvimos viendo, y está escrito en el libro, y la historia está escrita en el libro de Jaser y en el libro de... ¿Me estoy explicando? Se cayó ahí algo. Entonces, ellos tienen su literatura, pero en la palabra solamente se escribió lo que el Espíritu llevó a los escritores para que quedara plasmado para nuestra bendición, para nuestra edificación. Entonces, ¿qué quiero decir con este primer plero? Siendo llevados, dejemos que el Espíritu Santo nos dirija, porque donde Él nos lleve y hacia donde nos mueva, si es de Él, te digo una cosa, todo va a salir bien. Si tú quieres meter las manos y si tú quieres ayudarle a Dios, atente a las consecuencias. Pero cuando Él toma el control,
Él lo hace de la manera perfecta. Número 2, diga conmigo impregnar. Diga conmigo impregnar. Otra vez, ¿cómo? Impregnar. ¿Alguno de ustedes, amitas de casa, alguna de ustedes podría vivir sin refrigerador? Oh, híjole, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es. Mire, hablando de esto y porque he escuchado, porque nunca he comprobado, pero he escuchado, déjeme decirle que nosotros los mexicanos somos privilegiados, ¿eh? Porque parece que allá en los Estados Unidos, como no hay a veces pollo y como no hay algunas cosas, tienen que meterlos al congelador y dejarlos ahí congelados. Y bueno, pues yo creo que no es lo mismo lo fresco que lo que ya está congelado. Esa es mi opinión. Pero nosotros somos dichosos. Pero aún así, aunque tenemos el mercado en la esquina, ¿qué necesita usted? Un refrigerador. Porque si no, ¿qué pasa? La comida se echa a perder así, hasta la medicina. Se nos echa a perder así, en cuestión de minutos. Por eso a veces cuando cortan la energía, cuando se va la luz, híjole, es un problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el tiempo que estuvimos viviendo cuando este último temblor de este 19 de septiembre del 2022, porque hay del 2017, del 85, del 2022, ¿verdad? ¿Se acuerda que hasta nos quedamos sin transmisión un día? Pobre de la pastora que le tocó caminar ahí ya no con vela, sino con, que ahí con celular y todo, y que muchos de ustedes se perdieron ese sermón. Estamos viendo a ver si lo vuelve a predicar, porque vale la pena volverlo a escuchar. Y qué difícil fue para la gente que vivió por aquí, ¿no? O sea, los que estuvieron por acá porque se les estaba yendo la luz y no era. Pero nosotros estamos aquí nada más una hora y media, pero se les iba casi mediodía y todo, y se les estaba echando a perder. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Qué haría la gente de aquellos tiempos que no tenía refrigerador? Entonces, la carne la impregnaban de sal. No sé si de ahí se les quedó la buena o la mala costumbre del bacalao, que dicen que es muy rico. Ay, si algún día el nutriólogo me lo receta, pues ya estaré probando, ¿verdad? Pero dicen que es muy rico. Pero ¿cómo están mujeres que han preparado? ¿Quién sabe preparar un bacalao, pero así con chiles cuaresmeños, esos bien ricos, y con sus aceitunitas bien sabrosas para que les dé, ¿verdad? Y así en tortita, como ¿quién lo sabe preparar? Ah, ahí está, ya levantó la mano mi hermana Yolita. Y sí, yo soy la mera. ¿Pero qué hay que quitarle? La sal. Hay que quitarle la sal. Bueno, en aquel entonces, estoy hablando de impregnar. Se impregnaba la carne de sal para que no se echara a perder. Esa es la otra figura. Entonces estaba repleta, pleró, impregnada de el Espíritu de Dios. Nos impregna de Él para que no nos echemos a perder con las cosas del mundo. Por eso es necesario que estemos llenos, ¿cuándo? Todo el tiempo. Que estemos impregnados de Él todo el tiempo. Mire, hay algo preciosísimo que yo le he querido proyectar durante este tiempo. Es triste ver que la mayoría de los reyes de Israel, y sobre todo, o sea, de Judá y de Samaria, los que venían de Jeroboam, eso es peor. Pero es triste ver que pocos se dice de la palabra de Dios dice que hicieron lo que le agrada a los ojos de Dios. Y los que lo hicieron, híjole, parecía que ahí la llevaban. Y a la mera hora se desviaron.
porque no tuvieron el entendimiento que hoy tenemos nosotros. Pero le vuelvo a repetir, parezco disco rayado, pero cuando Pablo fue a visitar a Tomás para decirle, oye, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Oye, fuiste lleno del Espíritu en el Pentecostés y ya ahorita ve cómo estás. Estás viviendo de una manera difícil, o que haya ido a visitar a Leví, o que Pedro haya ido con Juan y dicho, hoy vente, vamos a hacer una visita aquí al celote, porque mira, ya volvió a las andadas. ¿Cuándo? Porque entendieron de que tenían que ser dirigidos como el viento dirige las velas de un barco, o que tenían que ser impregnados por el Espíritu. Y no encontramos, aunque en los Hechos de los Apóstoles por alguna razón no se nos menciona cada uno de los ministerios, lo que sí es que la historia de la iglesia nos muestra que cada uno de los discípulos que estuvieron con Jesucristo, todos, la mayoría, excepto Juan, terminó como mártir, dando su vida por el Salvador, porque entendieron que no hay manera más hermosa de poder agradar a Dios que estando llevados como el viento o impregnados por el Espíritu para todo esto. Mire, fíjese algo interesante que yo creo que es el momento de comentarlo. Hoy terminamos, si Dios quiere, Nehemías capítulo 13. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, hoy terminamos Nehemías 13. ¿Ya lo leyó o todavía no lo lee? Ok, lo va a leer entonces. Lo va a leer. A mí, ¿sabe qué me llama la atención? El tremendo líder que es Nehemías, o fue Nehemías, tremendo líder, con una autoridad tremendísima. Pero usted va a leer el capítulo 3 y yo dije, ¿dónde estamos? Porque a mí me encanta que regresan, que leen la palabra, que tienen un avivamiento, que tienen un servicio como el día de hoy, con más horas. Pero leyendo la palabra, cantándole al Señor, adorando al Señor, volviendo a hacer las fiestas, volviendo a ver la palabra, decir, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Lo vamos a hacer. Y uno parecería que de ahí iban a agarrar, iban a carburar, iban a seguir, iban a continuar. Pero el capítulo 13 nos muestra que Nehemías tuvo que regresar con el rey y que le vuelven a enterar de que el pueblo de Israel se ha relajado. Han dejado de diezmar. Han dejado de traer lo que le pertenece al Señor, han dejado de adorar, han dejado de hacer las cosas, están descuidados, le ofrecieron una habitación ahí a un llamado Tobías, que para bendita la hora, que nada más vino a poner en mal el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios, que nada más dio un mal testimonio, y ahí lo tiene viviendo en el templo, ahí para que, robándose todo lo que le pertenecía a los sacerdotes. Digo, qué tremendo, y es avisado, y lo que ya se había visto, otra vez el pueblo empieza a coquetear con las personas del mundo, y todo, y ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Parecería que estamos hoy iguales cuando no deberíamos estar iguales por una situación, porque el Espíritu Santo nos habita y porque debemos vivir una vida llena, controlada todos los días, a cada momento, por el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Número 3, ¿qué significa plero? Dominio absoluto. No es algo que yo te quiera dar, es absoluto. El control de mi vida lo tienes tú por completo. Vamos a ver algunas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que están ahí. Algunas emociones como la tristeza. Mire lo que dice Juan 16, 5 y 6. Mire lo que dice. Pero ahora voy al que me envió. Está hablando Jesús. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Aquí está, más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado ¿de qué? ¿De qué estaban llenos? ¿Cuántos están llenos ahorita de tristeza? Digan, ay, en la torre, perdió mi Cruz Azul, no pasó, como siempre, ay, y nos tiramos a la depresión, ¿verdad? Híjole, eliminaron a mis Yankees. Ay,
no pasó esto, ay, no pasó lo otro, ay, no pasó aquello. Y estamos llenos de ¿qué? Ahora, los discípulos, el Señor está observando y ya el capítulo 14, Él ya les dijo, les conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar al Paracleto, uno igual que yo. Pero en lugar de preguntarme a dónde vas, ¿cómo los habrá visto? Que les dice que están llenos de ¿qué? Ya te vas. Y no nos vas a llevar. Y no nos vas a ir, no nos vamos a ir contigo. Oh, llévame. Están llenos de tristeza. Por eso es una persona que está llena de tristeza como los discípulos, siempre estarán controlados bajo esa emoción. Hay gente que no sale de sus depresiones, porque están llenos de tristeza. Hay otro más, Lucas 5:26. ¿De qué estaban llenos estos? Dice, el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Fueron llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Déjame le explico este punto, porque si no, no lo va a entender. Llega el Señor, está en la sinagoga y de repente ve a una persona con la mano seca. O sea, una mano que no tiene vida, ¿verdad? Una mano que no tiene vida. Y entonces el Señor en el día de reposo agarra y le dice, estira tu mano. Pero está seca, estira tu mano. Y entonces aquel hombre obedece y la mano vuelve a tener vida. Oiga, eso es increíble. Eso es increíble. Entonces la gente dice que el asombro, se espantaron. Se espantaron porque usted y yo podemos ver y leemos, pero oiga, ya ver una cosa con la situación tremenda, ¿no? O sea, ¿cuánto necesita? Aquí está mi hermana Juanita también que está tomando rehabilitación. ¿Cuánto tiempo ya llevan? ¿Verdad? Y no son días, son semanas, son meses de estar metiendo la mano en el agua, de estar haciéndola así, de estar haciendo así, de estar haciendo ejercicios en la casa, y bueno, hoy qué bueno que hay gente que se está preparando y que sabe cómo rehabilitar esos miembros que sufrieron algún accidente, sufrieron alguna ruptura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces, ¿qué había de todo esto? Nada. De repente lo conocen porque es el hombre de la mano seca, porque yo creo que hasta así le decían, pues ¿quién? El de la mano seca. Porque no sabemos los nombres, pero el chaparrito, el pelón, que no tiene cabello, ese que siempre anda jugando, porque no sabemos los nombres. Entonces, oye, sí, el de la mano seca, sí vino. Hoy se asistió, ¿no? Y el Señor lo sana. Lógicamente, ¿cómo se llena la gente? Se espanta. O sea, asombro es espanto. Se apoderó de todos. Y aún apoderándose, glorificaban a Dios. Pero fueron llenos de temor. O sea, se asustaron. Se alarmaron. Es el original. Se asustaron, se alarmaron. Y decían, es que hoy hemos visto maravillas. Es que una cosa es que lo platiquen, pero otra cosa es verlo. Otra cosa es observarlo. Yo recuerdo que en algún tiempo una persona la trajeron poseída por un demonio a este lugar. Estaba un invitado y cuando había una manifestación de algún demonio, a lo que nos enseñaron los padres era protejan a los niños, llévense a los niños. Llévense a los niños porque no sea que el demonio vaya a salir y los vaya a poseer también. Era el pensamiento de ese entonces. Pero esta persona que nos acompaña dijo, no, déjenlos que aprendan. Que aprendan. Tomó autoridad de parte de Dios. Oiga, una cosa tremendísima, porque tomando la autoridad, reprendió al demonio y porque yo lo vi, se lo puedo decir, vi cómo salió.
por parte de su rostro y cómo se le desfiguró por segundos el rostro y salió por aquella ventana. Es asombroso, es impactante. Hasta que uno lo vive y dice, wow, qué autoridad. La autoridad que tiene el Señor para hacer las cosas. Pero si eso te va a llenar de asombro, de espanto, va a estar lleno nada más de eso. Porque esto es para glorificar a Dios, pero hay cosas que te espantan, que de eso estás lleno. Vamos a otro más. Lucas 6:11. Este está todavía más tremendo. Entonces ellos se llenaron ¿de qué? ¿Quién se llena de enojo? O más bien, perdóneme, ¿quién no se llena de enojo? Oiga, parece que nos bañan en limón, ¿verdad? Así como tenían que poner a las reinas ahí durante tanto tiempo, tenían que sumergirlas ahí en especias aromáticas, ahí en perfumes y todo, para cuando se presentaban al rey, dije el rey, wow, qué rico huele esta mujer. Así también habemos personas que nos bañan en limón, todo el tiempo estamos enojados. Y no puede pasar la mosca porque ya nos encendemos. Entonces ellos se llenaron de enojo y discutían los unos con los otros qué podían hacer con Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaban molestos los escribas, los fariseos y todos los feos de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces se enojaban. Estaban molestos. Oye, ya hay que parar a este. Nos está comiendo el mandado. Se está llevando a toda la gente, los está impregnando de su doctrina. Están enojados. ¿A ti qué te enoja? ¿A ti qué te molesta? Imagínense que yo le pegara a mis hijos porque no pasaba el Cruz Azul. Pobres de mis hijos. Y ahorita cómo estuvieran. ¿No? Ya desfigurados los dos. Y sin embargo, aunque a usted le cause risa, hay padres que porque no gana su equipo, se molestan, se enojan, están todo el día de cara. ¿Qué tienes? ¿Vas a comer? No, no voy a comer. ¿Por qué? Pues no viste que nos eliminaron. Oh. Hijo, qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, ¿verdad que parece risa? ¿Pero qué te enoja? ¿Qué te molesta? Es que no hacen las cosas como yo le pido. Está bien. Pero, ¿a cada rato vas a estar enojando? ¿De qué estás lleno? Estos estaban llenos de enojo. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste? Que usted se enoje porque sus hijos vengan a la casa de Dios. Hay algo que a mí me causa tristeza. Que yo esperaría que usted como padre apoyara las reuniones de los jóvenes y tristemente no los apoya. Es que ya tenemos otros planes. Acuérdate que tu abuelita nos invitó a cenar y entonces por esta ocasión no vas a ir. O no hay quien te lleve. O yo no voy a estar desvelando para llevarte, irte a traer, yo no. Nos enojamos. Como estos escribas, como estos fariseos. Te llenas de enojo con el Señor. ¿A qué hora se les ocurre? ¿En viernes? ¿A las 9 de la noche? ¿En sábado? ¿A las 4 de la tarde? ¿Por qué no ven que también nosotros tenemos derecho? ¿Estás lleno de enojo? ¿Es el plan de Dios que te llenes de enojo? ¿Es el plan de Dios que te llenes de ¿qué otra cosa dijimos? De tristeza, de temor. Pero este es lo peor. Vea este número 4. Este es el peor de todos. Gracias. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? ¿De qué estaba lleno Ananías? De Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora, ¿qué le has prometido a Dios que no has cumplido?
Porque muchas veces, ay hermano, en tiempos difíciles se nos hace fácil decir, no hermano, cuente conmigo, no hermano, así, hermano, y yo, y hermano, y ahora sí, bueno, ya no hermano, Señor, no Señor, ahora sí, mira, si tú me das esto, me comprometo, y si esto también lo voy a hacer. Y sin embargo, a veces no nos damos cuenta, pero Satanás dice, como que ya le exageraste, ¿no? Como que es mucho. Bueno, es lo que yo digo, piénsalo. Como que no lo necesitan. Yo digo que no les hace falta. Yo digo que lo que prometiste, pues piénsalo, porque mira, con eso tú te podrías comprar esto, lo otro y aquello, y podrías adquirir esto y esto más. Así es que tú piénsalo. Y no nos damos cuenta que a veces nos llenamos de Satanás o estamos llenos del adversario, que es la traducción literal, que del Espíritu de Dios. Entonces, si podemos llenarnos de emociones y que ellas tomen el control de nuestra vida, o si quieres dejar que Satanás llene tu vida de lo que él quiera, entonces eso te va a controlar. Pero si quieres ser controlado por el Espíritu de Dios, dígame, si quieres ser controlado por el Espíritu de Dios, Él va a tomar el control de todo en tu vida. ¿Recuerda cómo terminamos la semana pasada? Que el Espíritu o la llenura del Espíritu no es una posesión, sino es la morada del Espíritu. Porque el poseído pierde toda su voluntad. Satanás viene y entonces toma, pero Dios te llena y mora en ti. Y si quieres, lo haces. Y si no quieres, no lo haces. Pero si tú y yo le entregamos el control de nuestra vida, entiéndelo, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Mire, por ejemplo, piensa en Pablo, capítulo 16 parece de Hechos de los Apóstoles. Quiero ir a predicar acá, prohibido. Bueno, entonces voy a predicar acá, prohibido. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, entonces ¿quieres que vaya a Macedonia? Voy a Macedonia. Llega a Macedonia y pues sí, al principio es bonito. Se reúne con las mujeres y una mujer de Lidia, ¿verdad? Lidia, la de Tiatira, se convierte al Señor. Los invita a comer y les invita a pasar un momento. Pero después de eso, ¿qué viene? Los echan en la cárcel por haber hecho la voluntad de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Para esto me trajiste? Si hubiera sido Pablo o Silas, ¿qué hubiera hecho yo? Señor, ¿y para esto me trajiste? ¿Para que me azotaran? ¿Para que me pusieran en el cepo? ¿Para que me trataran como un delincuente de esos de alta peligrosidad? ¿Para que estuviera en el calabozo de más adentro? Y que me tuvieran inmovilizado y todo, y no solamente inmovilizado, oye, pues mira, 40 azotes menos uno, pero parazos, Señor, ¿para eso estoy sufriendo? Pero cuando te das cuenta de los propósitos de Dios, no solamente hay una mujer que es liberada, sino hay una familia que viene a Cristo y se levanta una iglesia en Filipos. Entonces, cuando tú sopesas, dices, híjole, ¿vale la pena ser dirigido por ti? ¿Vale la pena que tú nos digas hacia dónde tenemos que caminar? ¿De qué tenemos que estar impregnados? Al momento no lo entiendes. Al momento parece una tragedia, pero cuando pasa el tiempo dice, Señor, que tu nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo espero que podamos estar entendiendo esta parte. Así que podemos, ¿verdad? Llenarnos de lo que usted quiera, pero ¿cuál es lo ideal? ¿Ser llenos de qué? Del Espíritu de Dios, que tome el control y el dominio sobre nuestra vida. Los músicos vayan subiendo, por favor. Ser llenos del Espíritu no es algo como esto. Hoy le pongo un poquito,
mañana un poquito más, pasado otro poquito para que, pues no, ¿verdad? Hoy un poquito de Dios, mañana otro poquito, hasta que llegue. No. Ser lleno del Espíritu no es eso. No es que usted diga, hoy lo vamos a ir poniendo poco a poquito, vamos a ir dosificando. No. Ser lleno es que cuando vienes a Cristo, Él te llena. O sea, Él quiere tomar el control de tu vida. Ahora, ¿cuándo el Espíritu de Dios nos habita? Cuando nacemos de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios hace una habitación en nuestra vida. No sé si no lo has entendido. Pero cuando naces de nuevo es porque hay algo importante en tu corazón y en tu vida. Si Dios me da la oportunidad, el próximo domingo estaremos viendo algunos ejemplos de lo que es mantenernos llenos del Espíritu. El estar lleno del Espíritu es al instante, es al nacer de nuevo. Y desde ese momento el Espíritu de Dios toma dominio sobre nuestra vida. ¿Qué le dijo? Al que le dijo, ¿qué le dijo? No lo sé. ¿Qué le dijo el Espíritu de Dios o Dios mismo o el Señor a Ananías, el discípulo, que tenía que ir a orar por Saulo? ¿Qué le dijo? Ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora, ¿cuándo lo dice el Señor? Después de que Saulo le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te voy a dar instrucciones. Y entonces el Espíritu de Dios viene. Hermano Saulo, creo que llegó hacia Ananías, ¿no? Porque hermano Saulo, como con cierto nervio, vengo por orar por Saulo. ¿Está por ahí Saulo? ¿Verdad? No, yo creo que iba en el Espíritu de Dios a Ananías y llegó y dijo, hermano Saulo, el Señor me ha mandado porque te va a llenar de su Espíritu. Y porque vas a padecer. Para que se le quite. Porque vas a padecer. Y así como vas a ver lo que te va a tocar. Bueno, no creo que haya sido así, ¿no? Pero sí le dice, porque el Señor te ha escogido, vas a padecer. Y empieza a dar una palabra. Y le dio una cosa. Desde ese momento Saulo le dio el dominio al Espíritu de Dios. Cuando él quiso hacer las cosas, ya lo andaban matando, ¿no? Porque como sabía mucho, entiende que Saulo no fue improvisado. ¿Se ha leído eso? Saulo no fue improvisado, ¿eh? Saulo tenía y comprendía algunas cosas. Entonces Saulo llegó y dijo, no, aquí pues bien, yo les voy a dar la lección, porque al fin y al cabo me sé todo el Génesis, todo el Éxodo, todo el Levítico, y les voy a ir. ¿Y qué provocó Saulo en todos aquellos? Odio. A tal grado que lo querían matar. Lo tienen que sacar y lo tienen que regresar a su casa. Ole, regrese a su casa, porque ahí tengo que tener un encuentro todavía más grande con usted. Y regresa él a Tarso. Y Dios ahí tiene un tiempo con él para prepararlo. Pero desde ese momento Saulo, que después es Pablo, se dispone a obedecer todo lo que Dios quiere, porque estuvo impregnado del Espíritu Santo. El estar llenos del Espíritu es al instante. Entonces, vuelvo a repetir. Ahora, Lucas 4:1 me agrada porque es la persona de Jesucristo. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor toma la determinación de iniciar. Escuché al hermano David Greco que decía que la mayoría de los rabinos iniciaban a los 29 años su ministerio, su labor. Jesucristo dijo, yo voy a esperar un año más. Así lo dice el hermano. Yo voy a esperar un año más para que esto amarre todavía. A los 30 lo inicia el Señor. Inicia y comienza, pero no comienza por sus propias fuerzas. Dice, bueno, yo soy aquel hijo de Dios y aquí yo... No. Lleno del Espíritu Santo
vuelve del Jordán, después de ser bautizado, después de que el Espíritu de Dios desciende sobre él, vuelve del Jordán, lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, saturado por el Espíritu, impregnado por el Espíritu, regresa para ser llevado al Jordán. Paso después, ¿qué sucede? ¿A dónde lo llevan? A ser tentado. Y uno dice, ¿cómo? Claro, porque si el Espíritu de Dios te gobierna, necesitas saber que estás gobernado por Él, no por tus emociones, no por tu hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan. No por tu egoísmo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. No por eso, no me mueve eso. A mí me mueve lo que yo tengo el propósito de venir y de predicar la palabra de Dios. Yo estoy aquí por algo. Y entonces, paso después, es llevado y tentado por el diablo. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Jesús siempre se sometió por completo al control del Espíritu. ¿Recuerda esa frase? ¿Es necesario pasar por Samaria? Los judíos evitaban, pero dijo el Señor, yo no vengo aquí para hacer mi voluntad, sino la del Padre. Entonces, me es necesario pasar por Samaria porque ahí voy a tener un encuentro con una mujer. ¿Recuerda cuando también tuvo que ir a buscar al paralítico de Betesda? Había muchos enfermos ahí, muchos enfermos, pero fue a buscar a uno que tenía 38 años de estar enfermo, 38 años, y fue y lo buscó. No para ir a presumir. Si hubiera ido a presumir, hubiera dicho, a ver, hoy nadie va a esperar el movimiento del agua, hoy aquí todos levántense, todos vean, todos. Hubiera hecho ahí una sanidad masiva, pero obedecía al Espíritu de Dios. Cuando fue a buscar a Zaqueo, ya sabía quién iba a buscar, ya sabía quién iba a venir, porque el Espíritu de Dios seguramente le habría anticipado todas las cosas. Por eso se sorprende aquel hombre cuando le dice, hey, Zaqueo, bájate de ahí. ¿Cómo sabes mi nombre? No porque he sido popular, porque era jefe de los publicanos, sino porque estaba en el corazón de Dios. Y porque sabía que ese hombre era también judío, y porque sabía que la salvación necesitaba llegar a ese hogar. Pero ¿sabe por qué fue? Porque obedeció al Espíritu de Dios, el control del Espíritu de Dios. El día que tú y yo estemos controlados por el Espíritu Santo, ese día será algo preciosísimo. Y déjame terminar con esto tan precioso. Con esto termino. Los discípulos fueron llenos en el Pentecostés. Los 12 con Matías y con otros tantos más, como 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿ya no volvieron a ser llenos del Espíritu? Claro que sí. No sé cuánto tiempo pasó del capítulo 2 al capítulo 3, donde se menciona la sanidad de aquel cojo. No sé cuánto tiempo pasó, si fueron días, fueron semanas, fueron meses, no lo sé. Pero levantan a ese hombre, aquel hombre entra en el templo glorificando al Señor. ¿Y qué hace el concilio? Los toma presos, ¿recuerda? Y los llevan y los encierran. Y entonces toman la determinación de decir, pero oye, es que ahorita estos están congratulados con el pueblo, si les hacemos algo, ¿qué tal si el pueblo se viene contra nosotros? Y bueno, vamos a dejarlos libres. Y los dejan libres. Y les dicen, miren, los vamos a dejar libres, nada más un favor, no vuelvan a predicar. Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Y llegan con los suyos, así dice el versículo, y llegan con los suyos. Y cuando llegan con los suyos no se ponen a chismear, no se ponen a ventanear. ¿Entiende el palabra? ¿Entiende ese principio? Ventaneando, 1 de la tarde. No empiezan con chapoy. No está Bisoño, no está Pedrito Sola. No están conversando. ¿Sabe qué empiezan a hacer? Empiezan a orar. Y le dicen, Señor, tú sabes a qué nos encomendaste, tú sabes a qué nos mandaste. Señor, te pedimos un favor.
encárgate de nuestros enemigos, pero de nosotros permítenos que sigamos predicando tu palabra, porque estamos controlados por tu Espíritu Santo, porque hemos entendido para qué nos llamaste, porque sabemos para qué, Señor, nos has traído a este lugar. Y el lugar donde estaban congregados dice que tembló y fueron todos llenos del Espíritu. Y ahí iban, y cada caso estaban llenos del Espíritu y se llenaban del Espíritu, porque la llenura del Espíritu Santo no es cuando vienes al templo, no es cuando tienes una participación. La llenura del Espíritu de Dios es un control total todo el tiempo, cada momento, segundo a segundo. Hubo problemas porque cuando llega el Evangelio también llegan problemas. Y entonces los griegos empiezan a quejar por qué a sus viudas no las atienden bien, y por qué atienden bien a las viudas judías, y por qué a las viudas helenistas o griegas no les dan lo que tienen que hacer. Nosotros nos vamos a meter en problemas, dijeron los apóstoles. Nosotros tenemos una misión. Nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra, pero iglesia, Jerusalén, escojan entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Wow. Sí, porque tratar con las mujeres se necesita ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y escogen a 7, entre ellos a Esteban. ¿Lo ha leído? Entonces, no sé qué tiempo pasó en el capítulo 6 de Hechos, de que lo escogen, de que está sirviendo a las mesas, porque no creo que haya sido nada más para un día, no es para un evento, era algo que tenían que llevar a cabo. Pero ahí el mismo capítulo 6 menciona que tiene un momento en que Esteban tiene que enfrentar una vez más al concilio y les empieza a disertar un mensaje, wow, increíble, tremendísimo, desde el Génesis hasta la resurrección de Jesucristo. Usted puede leer eso y Esteban regala datos, regala revelaciones de Dios tremendísimas. Usted puede leer el capítulo 7 del libro de los Hechos y usted se va a sorprender de todo lo que Dios le regaló a Esteban. Y pensando que era un hombre lleno del Espíritu, pensando que la gente se convertiría, ¿qué creen? Lo terminaron apedreando. Pero ¿sabe cómo termina ese pasaje? Y Esteban lleno del Espíritu Santo. Lo tomaron lleno para servir a las mesas, lo tomaron lleno para ser un diácono, pero él no dejó de estar lleno hasta el último día, hasta el último momento, aunque la gente ninguno se haya convertido aparentemente. Pero cuando pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo, algo pasó en la vida de Saulo. Algo provocó en la vida de Saulo. Algo estremeció esa ropa en la vida de Saulo. De tal manera que ¿cuántos saben que después del 7 viene el 8? Y después viene el 9, donde se convierte Saulo. Porque parecería que nadie escuchó, pero un hombre lleno del Espíritu, aún sus ropas pueden despertar y proyectar el aroma del Señor. Póngase en pie. Usted decide. Yo decido. Si usted cree que este mensaje solamente es informativo, tómelo como informativo. Si cree que este mensaje es para que usted conozca el significado de pleró, tómelo como eso. Pero si usted como yo creemos que Dios nos quiere llevar a esa dimensión, yo le invito a que levante sus manos conmigo y que le diga: Señor, yo quiero ir a esa dimensión. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero dejar de calentar mi banca. Quiero dejar de ser un cristiano más. Quiero dejar de ser un creyente más. Quiero dejar de vivir del recuerdo. Quiero dejar de vivir del pasado. Señor, quiero remontarme al presente. Quiero ir al futuro, para lo que tú me has llamado, para lo que tú, Señor,
has traído a mi vida. Aquí está mi corazón. Levanta tu voz, iglesia. Levante su voz, iglesia. Hermano, no sé cuántos estén conectados todavía, pero si tú quieres esta palabra en esta hora, no lo que yo estoy diciendo, sino lo que el Espíritu de Dios nos quiere llevar a vivir una vida llena, plena, controlada, todo el tiempo, a cada momento. Yo te invito que allí en tu casa levantes tus manos y que le digas: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi ser.